Muy buenos días a todos ustedes, a los que se encuentran ahí escuchando estos mensajes, estas grabaciones que son luz para revelación a todas las naciones. Y le habla Jaime Canales. Y doy gracias primero que todo a nuestro Padre por concederme este grande y glorioso beneficio de hablar del reino de los cielos, hablar conforme a su Torá y poder de alguna medida poder ayudar a algunos que necesitan este llamado, llamado de atención para salvación y vida eterna. Porque todo este propósito obedece a nuestro Padre, todo obedece a nuestro Padre, porque Él estableció este grande amor y está registrado en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 en adelante, porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo, a todos los hombres, que Él ha dado a su Hijo unigénito, su ungido, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él vino a proclamar un mensaje, y el mensaje, ¿no es cierto?, es de obediencia. Aquí lo registraron en griego en creer, pero en hebreo la emunah es la obediencia, la fidelidad al oír las palabras de nuestro Melech, la fidelidad al oír, ¿no es cierto?, los mandamientos de nuestro Padre y obedecerlos. Y así está escrito. Y necesitamos nosotros eh, entendimiento y comprensión de lo que Él está hablando. Muchos hay que leen las Escrituras y la aplican, ¿no es cierto?, de una forma literal y no se van a buscar, ¿no es cierto?, a indagar quién tradujo estos escritos, cuándo se produjo la primera traducción, porque todo fue registrado en hebreo, arameo y hebreo. Nada fue registrado desde el principio en griego, no, ni en latín. Y de aún ahí todos los idiomas, nada. Fue registrado por nuestro Padre en hebreo, en arameo y hebreo. Entonces, si no entendemos eso, difícilmente vamos a entender la traducción, porque la traducción en cuanto del hebreo al griego se aleja demasiado. No tiene una exactitud perfecta en la traducción. Entonces, como muchos no les gusta, ¿no es cierto?, indagar, no son diligentes en ir a buscar, como los discípulos que vemos ahí en el libro Los Hechos, cuando oyeron a Pablo y a Bernabé y pusieron atención, ellos primeramente se fueron a indagar, estuvieron toda la semana porque estaban en ese día de reposo. El apóstol Pablo y Bernabé estaban en la sinagoga en un día de reposo enseñando. Y a la semana siguiente tuvieron toda esa semana para indagar todos ellos. Y cuando comprobaron con exactitud conforme a las Escrituras, fueron y dijeron, estamos de acuerdo con ustedes. ¿Vio? Entonces, de lo que yo también aquí estoy enseñando porque nuestro Padre por su misericordia nos concede, también ustedes tienen la responsabilidad de ir a buscar, a indagar. De los que saben, pero de los que no conocen todavía, de los que todavía están en una condición de condenación y de perdición, este es un mensaje para arrepentimiento. Esto es un mensaje para reconocer a nuestro Padre por medio de su ungido. Entonces, pero aquí también hay muchos que conocen, que participan en diferentes lugares y que todavía no hay una conversión sobre ello, pero sí participan. Todavía viven una metodología, viven, ¿no es cierto?, una forma metodológica corporativa. Y llámese como se llame, porque hay muchas, no tan solo en este país,
en Santiago de Chile, sino que en diferentes países. Hay muchos que viven, ¿no es cierto?, y se sujetan a una metodología y no a la Torá. Se sujetan a un hombre y no al reino de los cielos. No se quieren sujetar a nuestros Melech, porque Él les dejó instrucciones claras. Pero como no entienden y se sujetan a las enseñanzas corporativas, ideológicas, doctrinales e ideológicas conforme a esta corporación, no entienden y viven una vida totalmente desordenada. Todavía no entienden que nuestro Padre los viene a sacar de este mundo para vivir conforme al conocimiento, a la sabiduría del conocimiento, a las riquezas de la sabiduría del reino de los cielos, no de este mundo. Porque tú naciste conforme al príncipe de la potestad, mediante Adán, todos los hombres. Es por eso que voy a un poco a ayudar, si es que nuestro Padre nos concede este tiempo, poder ayudar para que se pueda entender. Ayer conversaba con una persona y que le he hablado ya varias veces, ayudándolo para que él pueda entender, porque todavía no entiende. Todavía él todo lo razona humanamente, no a través de la nueva creación, no a través de la sabiduría de su Rúa, del Rúa de nuestro Padre, su Espíritu, porque está establecido que Él nos iba a enseñar, que Él nos iba a guiar a toda verdad, que Él iba a recordar todo lo que salió de la boca de Yahshua HaMashiach, el Hijo, el unigénito. ¿No entiende? Entonces yo lo escucho y él ahí está y me habla. No, pues si la sangre de Jesucristo, dice, la sangre de Jesucristo es suficiente. En esos términos de la sangre derramada en el sacrificio de la cruz, estoy totalmente de acuerdo. Pero necesitamos conocer, entender y comprender para qué nuestro Padre envió a su Hijo. ¿Cuál fue el propósito de nuestro Padre? Su grande amor, porque de tal manera Él amó. ¿Cuál fue el propósito? Y eso no se enseña. No se enseña, sino que se vive una metodología y todos se sujetan, ¿no es cierto?, a las cartas apostólicas de Pablo, porque si se sujetaran a la primera carta del apóstol Juan, a la primera, a la segunda, vayan, pongamos atención. Todas las escrituras, y el apóstol Pablo lo dice a Timoteo, todas las escrituras. ¿A qué se está refiriendo todas las escrituras? Nosotros tenemos que situarnos en el momento que el apóstol Pablo dejó ese registro. Todas las escrituras. Le está escribiendo, enviándole carta, ¿no es cierto?, a Timoteo. Todas las escrituras. ¿A qué se está refiriendo? A la Torá. Se está refiriendo desde Génesis hasta Malaquías. Las personas no entienden. Porque los escritos, ¿no es cierto?, son posteriores. Posteriores. Los apóstoles dejaron registro, ¿no es cierto?, y después fueron descubiertos, y después empezaron a ser, ¿no es cierto?, manifestados. Y estos registros no fueron aceptados por el pueblo de Israel. No fueron aceptados por el pueblo de Israel. Pero para nosotros se nos concede este grande beneficio, pero tenemos que, por medio del Ruach, por medio del Espíritu de nuestro Padre, que Él nos enseña todas las cosas para poder conocer, entender y comprender. Todavía no entienden que nuestro Melech, ahí en Lucas capítulo 24, del verso 44, Él dejó claro y registrado, porque ni aun sus discípulos todavía no entendían ni comprendían. Y aquí sale en el libro de Lucas, para que nosotros pongamos atención y podamos aprender. Y muchos se sujetan nomás a lo que dice el apóstol Pablo, ¿no?
No, según lo que dice el apóstol Pablo, según los registros. Y no quieren leer, no quieren conocer, y no se dan cuenta que dan la espalda a los escritos, ¿no es cierto?, de las instrucciones de nuestro Salvador. No, no quieren, no, es como que le dan la espalda, no, para mí lo más importante es el apóstol Pablo. Y sin duda es un grave error, es un grave error, un grave error. La Escritura nos enseña del versículo 44 en adelante, nuestro Melech, el ungido de nuestro Padre, su unigénito. Cuando habla ahí en Juan que él envió a su unigénito, él dio en sacrificio. Y aquí ya vemos que aparece ya resucitado. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 en adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el ungido padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se le predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de esta promesa. Hasta que venga esta promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que aparece en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Y ahí está escrito. Entonces yo no puedo obviar y no puedo decir, ya yo me quedo con esto y ya está todo listo. No, tengo que ir a toda la escritura. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: toda la escritura es exacta. Toda. No sé quién ahí, por ahí hay un espíritu extraño que empezó a enseñar, ¿no es cierto? No, desde Génesis hasta Malaquías, no. ¿No? Escuchan otra voz, no escuchan, no se quieren sujetar a nuestro Padre, no quieren, porque si se sujetasen a nuestro Padre, harían la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Es lo que le dijo nuestro Melech a los fariseos y escribas: si vosotros conocieseis a Abraham y obedecieseis a vuestro padre Abraham, haríais las obras de vuestro padre Abraham, pero no las quieres hacer, ¿vio? Ellos decían: a Abraham tenemos por padre, pero no obedecían, sino que eran las propias intenciones de su corazón, rebeldes, ¿no es cierto? Y resistían a nuestro Melech. Y entonces todos dicen: no, si nuestro padre es Abraham. ¿Para qué? Para obedecer a nuestro Padre, porque si nosotros nos sujetamos a Abraham, tenemos que obedecer como Abraham hizo. Y nuestro Padre, Yahweh, le aparece a Isaac y le habla a Isaac, ahí en el Génesis capítulo 26. Así como tu padre, mi siervo Abraham, obedeció, puso oído y oyó mi voz y guardó mi precepto, guardó mis mandamientos, guardó mis ordenanzas y mis leyes. Así anda igual. Entonces estos fariseos y escribas decían: no, nosotros tenemos a Abraham por padre. Y nuestro Mele le dijo: no, vuestro padre no es Abraham, menos nuestro Padre eterno. Vuestro padre es el enemigo. ¿Vio? Entonces no logramos entender las personas, porque viven una metodología, una doctrina, ¿no es cierto?, corporativa, que es humana, que es animal, carnal y diabólica, que se resiste. Entonces esta persona me decía: no, si ahí en Efesios estamos listos nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no puedes obviar todas las escrituras, porque todas las escrituras, exacta, está capacitada por el Ruach. Todos los siervos dejaron registro a través del Ruach, no personales, a través del Ruach de nuestro Padre, porque el Ruach le iba a guiar. Por eso vino el Ruach en el capítulo de 2 ahí del libro de los Hechos.
vino sobre los apóstoles. Los apóstoles, ¿cierto? Hay un antes y un después del Ruach, porque fueron movidos ¿para qué? Para anunciar, no para divertirse, no para que haya parafernalia. Oh, no, está el Ruach sobre nosotros. No, es un gozo, pero con una grande responsabilidad, porque el Ruach te iba a guiar donde Él determinaba llevarte, no haciendo tu voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Para eso el Ruach, para eso el Ruach vino. Para, ¿no es cierto?, nosotros que vayamos conociendo, entendiendo y comprendiendo la voluntad de nuestro Padre, para que vayamos, ¿no es cierto?, conociendo bien. Entonces muchos, y yo fui guiado y fui motivado para poder hablar hoy, en esta mañana, en este ya quinto día de la semana, que son ya las 10:17 de la mañana aquí en Santiago de Chile, para poder conocer, entender y comprender. Entonces, todo lo que están ahí, quiero que podamos entender que el fundamento primario sobre todas las cosas, conforme al amor de nuestro Padre, es su unigénito, es el ungido, es el enviado, es el único fundamento y no hay otro. Y cuando la Escritura, los apóstoles, dice que no hay otro fundamento, sino que los fundamentos de los apóstoles, fundamento apostólico es el ungido, es el Hijo de nuestro Padre. Ahí se fundamenta todo, no en otra persona. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, se manifiesta gloriosamente y empieza a testimoniar a través de su Hijo su voluntad, nuestro Padre. Porque el Rúa de nuestro Padre vino sobre él para gobernarle y guiarle. Por eso nuestro Mé le dijo, yo nada hago por mí mismo. Según oigo, eso hago. Y todavía no entienden. Entonces, todos usan la escritura, ¿no es cierto?, para sus propios bienes, ¿no?, para sus propias conveniencias. Y no quieren reconocer que toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis hasta Génesis, es apta. Es la luz que nuestro Padre nos concede para poder conocer, entender y comprender su voluntad. Entonces hay algunos que dicen por ahí, no, si ya en Efesios estamos listos, pero no quieren escuchar literalmente el libro Romanos capítulo 12. El apóstol habla claro por el Ruach, habla clarito por el Ruach. Todos nosotros tenemos que, por la enseñanza, la instrucción de nuestro Padre, tenemos que ir comprobando este crecimiento. Y así lo dice el escritor. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de nuestro Padre Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Ah, no, entonces si yo rescato nomás ahí en Efesios, no, si ya todos somos salvos y estamos listos y no tenemos que hacer nada. Está todo ok. No, dice aquí, pongan atención. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de nuestro Padre Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. O sea, no te sujetes a este siglo. No te sujetes a Egipto. No te sujetes a la vida anterior que tenías, porque aquí viene una vida nueva, una novedad de vida. Es extraño que tú dices, no, que yo conozco y empiezas y vives igual como que estuvieses en el mundo, guardando las fiestas del mundo, obedeciendo a este espíritu, ¿no es cierto?, de la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, es contradictorio si tú dices que eres el hijo de Elohim, pero vives conforme al mundo. Vienen los 18 de septiembre, hoy para ti, es una experiencia el 18 de septiembre y lo pasas tú pero súper bien y te vistes de guaso y vas y celebras, ¿no es cierto? Como algunos aquí, ¿ah?
Una fiesta que se produce ahora aquí, ¿qué pasó? El 1 de noviembre, ¿no es cierto? Y hay alguna congregación, no, que ellos se visten, ¿no es cierto? Ah, de ángel de luz. ¡Mentira! Se sujetan a las actividades del mundo. Y después vienen las fiestas estas de diciembre, como celebrando el cumpleaños de nuestro Melech. Y una ignorancia porque no conocen. Nuestro Melech nació para la fiesta de los tabernáculos, para la fiesta de los tabernáculos conforme al tiempo establecido por nuestro Padre. Eso se produce entre a fines de septiembre y los principios de octubre, entre la fiesta de Yom Teruah, que es luna nueva. Después de los días viene la fiesta de Yom Kippur, a los 10 días, y a los 15 la fiesta de los tabernáculos. Nuestro Meles nació para la fiesta de los tabernáculos. Pero como todos estos no conocen, y yo esto lo he repetido en otras grabaciones, están celebrando, ¿no es cierto?, a Tamuz. Porque Tamuz nació para las fiestas estas, y la declararon fiesta. La pregunta, ¿conoces tú bien la voluntad de nuestro Padre? ¿Conoces bien la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro Melech del ungido? Y aquí el apóstol está escribiendo. Pongamos atención. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No os conforméis a la vida del mundo, las actividades del mundo. No. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿vio? Porque tiene que abrirse del entendimiento y recibir comprensión, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre Elohim, la que es agradable y perfecta. Entonces yo no me puedo quedar nomás como lo que dice ahí en Efesios. Sí, Efesios es importante, pero para mí, en lo personal, si ustedes me preguntan, para mí es importante poner oído 100% a nuestro Melech, lo que él habló y estableció como fundamento. Nuestro Padre colocó un fundamento eterno y lo envió a su ungido, a su unigénito, su Hijo amado. Él es el fundamento. Y sobre ese fundamento estamos todos los creyentes. Y existe, aquí están incluidos los apóstoles, están incluidos todos los discípulos, todos. No hay otro. No hay otro que enseña, sino que nuestro Padre por medio de su Ruach y en el nombre de su Hijo amado. Para poder conocer bien lo que es agradable y perfecto. Bueno, saldrá uno por ahí y me va a decir, mire, no, lo que pasa es que yo estoy aprendiendo y me estoy esforzando, estoy tratando, ¿no es cierto?, de decir, de poder esforzarme. No, aquí es el llamado personal y si tú no quieres obedecer, cada uno tiene que tomar una determinación. Y el que dice que está obedeciendo, pero se sujeta a una corporación, a una congregación, ¿no es cierto?, metodológica, doctrinal, animal, carnal y diabólica. Porque muchas de estas congregaciones se sujetan a la fiesta de fin de diciembre diciendo que estamos celebrando el cumpleaños de nuestro Melech. Y no conocen. Entonces, ¿qué espíritu le está guiando? ¿Qué espíritu? Un espíritu contrario, un espíritu de antirreino de los cielos. Entonces, lo agradable y perfecto. ¿Qué es lo que es agradable y perfecto? ¿A qué se está refiriendo? Que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la agradable y perfecta. Hay una acción agradable que se transforma igual perfecta. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa voluntad? Tienes que recibir revelación. Tienes que recibir entendimiento y comprensión por medio de la obra de nuestro Melech. Entonces, aparecen, ¿no es cierto?, todos los apóstoles. Y el apóstol Pablo aparece, ¿no es cierto?, al final, como él lo dice, yo como un abortivo. Nuestro Padre en su misericordia me concede este beneficio. De la gracia. ¿Cuál es la gracia?
es la revelación de esta obra gloriosa de nuestro Melech. ¿Cuál es la gracia? Este regalo precioso, el que se nos anuncie las buenas nuevas del reino de los cielos y yo me arrepienta y sea plantado en sus atrios y empiece a vivir en esta gracia, en el conocimiento. Por eso el apóstol habla aquí en Romanos capítulo 6. Pero como muchos no entienden y no conocen, hablan humanamente, miren lo que dice. Romanos 6 del versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. ¿Qué es pecado? Es infracción de la Torá, es infringir los mandamientos. Así lo dice acá también en Juan. Capítulo 3, primera de Juan capítulo 3. ¿Qué es lo que es el pecado? Es infracción. ¿Y dónde aparece eso? También allá en Génesis. ¿Quién infringió el mandamiento audible? Adán y Eva. Nuestro padre les dijo clarito, de todos estos árboles, pero de ese que está ahí, no coma de ese, porque cuando de él comieres ciertamente morirás. ¿Vio? ¿Qué es lo que es pecado? Es infracción, es infringir el mandamiento. Ya. Y aquí entonces, si lo podemos leer, ¿qué podremos? ¿Perseveraremos en la infracción del mandamiento para que la gracia abunde? Ya. Ahora, ¿qué es lo que es gracia? Las riquezas, las excelencias, las riquezas del conocimiento de este beneficio glorioso, de que tú seas llamado hijo de Elohim y empieces a vivir en una novedad de vida, un cambio radical, una nueva creación, una nueva vida. No la que sigues. No es que de repente te hace, ¿no es cierto?, una vuelta carnero y una voltereta y se quede siendo el mismo. No. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, vale decir, infracción, para que la gracia abunda? ¿Qué es lo que es gracia? Y habla del conocimiento, hablando del crecimiento de la gracia. El crecimiento de la gracia es el conocimiento. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ya, los que hemos muerto, ¿no es cierto?, la desobediencia, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido lavados en Mashiach, Yahshua, hemos sido lavados en su muerte? En la obra del sacrificio, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por el lavamiento, por el sacrificio, a fin de que como Masías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y como resucitó nuestro Melech poderoso, así nosotros resucitamos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos ante nuestro Padre y nuestro Padre nos resucita a través de la obra de esta gracia, para conocer esta novedad de vida. Porque tú naciste en el pecado, así como nació su pueblo también. Porque por eso era necesario nuestro Padre cuando le entregó mandamientos allá en el monte de Sinaí, le dijo a los padres, enseñar a los hijos de vuestros hijos por generación en generación. Ellos nacieron hebreos, pero tenían que aprender todos los mandamientos de chiquitito. Y esto también lo vivió nuestro Melech. Nuestro Melech vivió exactamente lo mismo. Desde chiquitito él nació, fue llevado a Belén de Judea para la fiesta de los tabernáculos. Y ahí es donde aparecen, ¿no es cierto?, los traductores, aquí la traducción, por eso está totalmente errada la interpretación y la traducción, porque ellos, camino para allá, vino el alumbramiento, porque fue a nacer conforme a la voluntad de los profetas, porque estaba escrito en Belén de Judea, y ahí tenía que nacer por la voluntad de nuestro Padre, a través de la línea de David. Y como estaba la fiesta de los tabernáculos, la recibieron, ¿no es cierto?, en cualquier lugar y tuvo, ¿no es cierto?, su alumbramiento. Para la fiesta de los tabernáculos, gloriosa, gloriosa. Pero no conocen las personas, porque son enseñadas una metodología doctrinal extraña, que no es conforme al reino de los cielos. Entonces, como no conocen, se corrompen como animales irracionales. No entienden ni hablan, ¿no es cierto?, sandeces. Hablan cosas que no son.
Esta persona me hablaba ayer y me decía, Jaime, ¿qué porcentaje tú crees que van a ser salvos? Y yo le respondo, yo quiero hablarte conforme a la Escritura, no conforme a mi parecer, porque yo vivo conforme a la Torá. No, pero ¿cómo? Dime tú, ¿no es cierto? Igual como Jaime Canales. Yo te voy a responder, pero te voy a decir nuevamente, conforme a las Escrituras. Si nosotros vemos las Escrituras, Mateo capítulo 7, de verso 13 en adelante, ¿qué habla? ¿Tú conoces lo que dice? ¿Conoces lo que dices? Y aparece ahí en Mateo capítulo 25. Y aparece ya en Noé, cuando se produjo el diluvio. ¿Cuántos fueron salvos? De un porcentaje. La Escritura nos habla. En Noé fueron 8. Noé y su familia. Noé y su familia. Y en Mateo, porque voy a hablar conforme a las Escrituras, no voy a hablar con pensamientos humanistas, no lo que me parece a mí, lo que me parece. Miren, Mateo capítulo 7 del verso 13 en adelante. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. Aquí son las palabras de nuestro Meles, del ungido, de la voluntad de nuestro Padre. Y empiezan a discutir, pero ¿cómo? No, son la voluntad de nuestro Padre. Tú conversa con él, yo digo lo que dice la Escritura. Y sigo leyendo. Guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol nos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Rabí, Rabí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vio? Y aquí está sujeto esto. ¿Qué tengo que hacer? La voluntad de nuestro Padre. Y como no conocemos la voluntad de nuestro Padre, nos corrompemos como animales irracionales y andan haciendo cualquier cosa. Muchos me dirán en aquel día, Rabí, Rabí, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí está claro. Entonces, ¿cuántos son? Poquitos, conforme a las Escrituras. Pero si vamos a Mateo 25 habla de 50 y 50. No sé si lo dice la Escritura. No lo digo yo. Todo está sujeto a la voluntad de nuestro Padre, conforme a su sola potestad. ¿Quién soy yo para decir? ¿Por qué? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Tomaron los mandamientos, su lámpara. Lámparas a mis pies tu Torá, le dice David. Salmo 119, verso 105. Lámparas a mis pies tu Torá, tus mandamientos. Mire. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que tomando sus lámparas, los mandamientos, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, vio, la insensata tenían los mandamientos. No tomaron consigo aceite. No tenían la ruaj. No tenían la enseñanza porque el ruaj iba a enseñar. No tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, su vida, el ruaj, juntamente con su lámpara, con los mandamientos, las dos cosas unidas. Y tardándose el esposo cabecearon todos y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibir. Entonces todas aquellas doncellas se levantaron, arreglaron sus lámparas, vale decir,
acomodaron sus vidas, sus mandamientos, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y hoy ahí empezó un proceso. Mas las prudentes respondieron diciendo para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden y comprar para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Comprobando, ¿no es cierto?, cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre agradable y perfecta? Que tú le obedezcas a Él por medio de su Hijo y te prepares en cuanto al conocimiento. Él te va a enseñar, Él te va a instruir, pero si tú no te dejas instruir por el Ruach, no vas a entrar, no. Y así lo dice la Escritura. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo que estaban preparadas, entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras doncellas, diciendo, Adón, Adón, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí nosotros vemos por las Escrituras que esto no es tan así, tan fácil como dicen. No, que en realidad estamos, ¿no es cierto?, aquel que cree nomás. Ah, y así me decía esta persona ayer. No, si la sangre del Hijo de nuestro Padre es suficiente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero tú naces a una nueva realidad y tienes que ser enseñado en esta realidad. Entonces él me dice, no, pero que aquí dentro del camino de repente nosotros cometemos errores involuntarios. Sí, yo también creo. Porque tú naces a una realidad. Pero tenemos la conciencia, ¿no es cierto?, clara de que nosotros fuimos salvos. Si mi padre me saca, ¿no es cierto?, de la vida de adulterio que llevaba, sin duda tú no ibas a adulterar más, ¿no? ¿Cómo caes de nuevamente en adulterio estando de otro lado? No se entiende. A lo mejor tú puedes caer en otras cosas, como él decía. No que de repente me encontré una moneda de $1, ¿no? Trata él de poder minimizar al extremo, ¿no es cierto?, con un pensamiento humanista. No, el pecado es infracción, no se trata que si te encontraste una moneda. El pecado es la desobediencia a sus mandamientos y eso no lo entiende. Pero Jaime me dice, esto no es por obra, es que yo tengo que esforzarme. Sé diligente, po. O sea, tú vas a hacer una excepción de cuando nuestro padre sacó a su pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Lo hizo andar por el desierto 40 años. Ah, entonces no hagamos nada, pues lo establecemos en un solo lugar. No lo llevó porque lo sacó y lo llevó los 40 años por el desierto para que ingresaran y sean introducidos a la tierra prometida. Pero con una constitución, por una nueva vida, una nueva nacionalidad. Ellos fueron sacados de Egipto y fueron lavados. Ellos fueron lavados conforme cuando pasaron, ¿no es cierto?, lavados. Nuestro Padre los lavó y pasaron, ¿no es cierto?, al mar. Por eso hay tantos errores. Y por causa de querer, ¿no es cierto?, aplicar mis propios pensamientos, transgredo delante de nuestro Padre. Y uso una metodología para justificarme. Yo creo en esta novedad de vida, como lo dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro, porque también lo habla el apóstol Pedro, y las personas no quieren entender ni escuchar tampoco al apóstol Pedro. No es que no escuchen ni al apóstol Pedro ni al apóstol Juan, no quieren escuchar la voz del Ruach, porque ellos fueron ungidos con el Ruach para ser guiados a toda verdad y hablar conforme a la voluntad del reino de los cielos.
no conforme a pensamientos personales, ni ideologías. En el libro del apóstol Pedro, en el primer capítulo, pongamos atención lo que dice. Y aquí está clarito. Y aquel que quiera, ¿no es cierto?, rebatir, vaya y converse y pregúntele al Padre, no a mí. Aquí la Escritura lo va a ubicar. Del versículo 3 en adelante, versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Bendito es nuestro Padre Elohim, de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer, voy a volver a repetir, nos hizo renacer una nueva vida. Lo que dice aquí en Romano, novedad de vida, fuimos sepultados y fuimos resucitados. Aquí está hablando exactamente lo mismo, miren. Bendito nuestro Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, de los muertos. ¿Cómo se nace? Aquí está. Y lo habla el apóstol Pablo y lo habla aquí el apóstol Pedro. Exactamente igual. ¿Para qué lo que es esto? Para una herencia incorruptible, o sea, para empezar a vivir, ¿no es cierto?, en una vida agradable y perfecta, sin mancha, sin arruga, sin el enemigo, sin pecado, sin condenación. Para una herencia incorruptible, incontaminada, no tiene contaminación, e inmarcesible, reservada para nosotros, que soy guardado por el poder de nuestro Padre Elohim mediante la obediencia, fe es obediencia, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vale decir que vamos a ser tomados, pero aquí ya empezamos a vivir y a empezar a caminar en una vida apartada. ¿Ya? Voy a seguir leyendo. En el versículo 13 de este mismo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Yahshua HaMashiach sea manifestado. Ahora aparece aquí la gracia. ¿De cuál? De esta manifestación gloriosa de la segunda venida. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. ¿A qué está apelando? A la obediencia, como hijo obediente. No os conforméis los deseos que antes teníais, estando en la ignorancia de la inmundicia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de la caminata. ¿Qué le dijo nuestro Padre a Moisés cuando lo sacó? Dijo, yo no voy a ir con vosotros, pero mi rúa va a ir con vosotros. Él los va a guiar hasta donde, hasta la tierra prometida. Pero no seáis rebeldes, porque Él no perdonará vuestras rebeliones. Con temor, todo el tiempo del peregrinaje hasta la venida de nuestro Melech. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué recibimos? No como cosas corruptibles como oro. ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos por herencia cuando nacimos de nuestros padres? El pecado, la condenación. ¿Cuánto más nosotros, si su pueblo vivió esto, cuánto más nosotros que éramos gentiles, considerados chanchos? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del ungido, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Vio? ¿Vio? Entonces, si la sangre viene para acá y te quita contaminación, ¿cómo vas a seguir viviendo en contaminación? No se puede. Ya destinada desde antes la fundación del mundo pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis que en Elohim, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra obediencia y esperanza sean en Elohim, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad.
La purificación de nuestras almas viene por la obediencia. Cuando tú obedeces, y se actúa la purificación. Voy a volver a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el rúa de nuestro Padre, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Entonces, ¿en qué simiente tú naciste? En una simiente corruptible. Yo, tú y todos nosotros. Siendo renacidos no de simiente. ¿Cuál simiente? La simiente de Caín, la simiente del mal. Voy a volver a leer. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. ¿Cómo? ¿Qué novedad de vida? Incorruptible. Otro gobierno, conforme al reino de los cielos, no conforme a este mundo. Y sigue celebrando todas las fiestas de este mundo. Por los frutos se va a reconocer. La persona no entiende, ¿vio? Tiene un pensamiento humanista nomás. No, pero si ellos dicen, si Dios es amor, sí, Dios es amor. Nuestro Padre Elohim es amor. Nuestro Padre eterno es amor, porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor, ¿no es cierto?, que vio al mundo que estaba en condenación, todo, y su pueblo estaba en condenación, que envió a su unigénito, para que todo aquel que le obedezca, porque esa llama a la obediencia. ¿Qué dice acá el apóstol? Para la obediencia, no para otra cosa. No, si algunos dicen, no, si no es para la obediencia. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra, porque la palabra de nuestro Padre es incorruptible, de Elohim que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, sí, la carne, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, sí. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de nuestro Padre, sus mandamientos, todo lo que salió de su boca permanece para siempre. Sus mandamientos van a permanecer. ¿Y por qué tú no los quieres obedecer? ¿Por qué tú dices que ya no existen? Este espíritu que te guía, este espíritu de anti-reino de los cielos, este espíritu de anti-ungido, te dice que no. Es por eso que tú andas siempre de tumbo en tumbo y con problemas, con situaciones. Y esta es la palabra que por las enseñanzas, la doctrina, os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desear como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Los fundamentos, las palabras, los mandamientos de nuestro Padre, leche espiritual. Desear como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Y dónde aparece la leche espiritual? Ahí en Isaías 55, venid y comprad vino y leche. La vida del vino y la leche espiritual, los mandamientos, vale decir la presencia gloriosa. De ser como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y miren lo que dice más abajo. Si es que habéis gustado la benignidad, si es que habéis participado de este beneficio a través del arrepentimiento, a través, ¿no es cierto?, del oír y hacer. Oír y obedecer, oír y obedecer. No es que te quedas ahí, no, tú oye nomás, ya es suficiente. No es así. Por eso habla ahí nuestro Padre a través de su Hijo en Lucas capítulo 6 del versículo 46 para adelante. Yo indicaré a quién es, yo voy a decir quién es. Y él lo está diciendo. Yo, aquel que oye y hace, cavó y ahondó y puso el fundamento, su vida, lo que él cree, sobre la roca. ¿Vio? Y ahí está, y ahí fue sepultado, fue plantado, y fue resucitado para vivir en la novedad del reino de los cielos. Otra doctrina gloriosa, porque tú naciste en la doctrina animal, carnal y diabólica. El enemigo enseñó del principio todo lo malo. Esta condenación, este pecado y esta muerte está identificado. Pero como tú no lo puedes identificar y no sabes y no te han enseñado a identificarlo, sigues enredado en las fiestas de este mundo y no quieres obedecer
a nuestro Padre por medio de su Hijo. Tenemos que nosotros ir a medida de la Escritura la que nos da, ¿no es cierto?, todo el conocimiento, las Escrituras. Un segundo que voy a